¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Hoy vamos a abordar el tema relativo a el impacto, el efecto que tienen las remesas familiares en la economía mexicana y particularmente en las entidades federativas donde, por cierto, ha habido algunos cambios en los niveles de recepción de estos importantes recursos para los estados. Podríamos, en principio, establecer que las remesas, después de las exportaciones de mercancías, es la segunda fuente de divisas más importantes para el país, que supera los montos de inversión extranjera directa, de las exportaciones petroleras e incluso de los flujos de turismo extranjero. De manera que tiene varias connotaciones, tiene varios marcos incluso conceptuales desde el punto de vista económico y social que nosotros hemos tratado de abonar en la significancia que implica para las economías locales la entrada de este importante flujo de recursos monetarios a los estados y a los municipios. En principio, sí vale la pena destacar que la recepción de remesas ha perdido dinamismo. No es que no esté aumentando, sino el ritmo de aumento de las remesas que ha recibido el país es menor que en años anteriores, y eso es importante destacarlo. De acuerdo a los datos del Banco de México, entre enero y septiembre de este año, las remesas familiares observaron un crecimiento de 9.5%. Aumentaron de 43,000 millones de dólares a 47,000 millones de dólares del 2022 al 2023, correspondientes a 9 meses de cada año. También es importante destacar que en el 2022 las remesas representaron el 4.1% del Producto Interno Bruto, y se espera que para el presente año, más o menos, en términos generales, sería la misma aportación, es decir, sobre el 4% del Producto Interno Bruto del país. A nivel microeconómico, lo hemos subrayado en varios comentarios de Ecoeconómico, que las remesas familiares han contribuido a forjar capital físico, es decir, para vivienda y bienes duraderos, y para capital humano, particularmente gastos orientados a educación y salud. Y esos dos componentes nos parece fundamental en los núcleos familiares, es decir, la gran contribución de las remesas para formar capital físico y capital humano en los conceptos que hemos señalado. Y también vale la pena subrayar que las remesas en términos sociales pues han evitado que mayor población del país y de las regiones del país pudiesen haber evitado caer en condiciones de pobreza en sus respectivos espacios locales. De manera que en términos económicos y en términos sociales el efecto es muy significativo. Generan, hemos subrayado también en varios momentos, sinergias económicas muy favorables a nivel de los mercados internos, porque mueven el consumo y a los pequeños negocios en las comunidades. Y eso, sin duda, genera derrama económica para los espacios del orden local. Si bien las remesas en términos generales favorecen, tienen un efecto positivo para el país, es claro
que para entidades federativas en condiciones de precariedad económica son fundamentales. Y eso es lo que queremos destacar en este análisis. Estados como Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, principalmente, el impacto que tienen las remesas, el efecto que tienen las remesas en su ámbito económico y social son fundamentales para estas economías como las que estamos señalando. Y vale la pena en este sentido darle una visión a lo que implicó las remesas familiares para este periodo, enero-septiembre del presente año, es decir, 3 trimestres del 2023, que nos da la lectura de cómo va a concluir, de hecho, el ejercicio presente, es decir, 2023, para observar la expectativa de captación, de recepción de remesas familiares. En primer término, tenemos a 10 entidades federativas que se destacan, digamos, por el mayor monto de recepción de remesas familiares. Del total de recursos en este lapso, enero-septiembre, por el orden de 47,000 millones de dólares, estas 10 entidades, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chiapas, México, el Estado de México, la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, concentran el 64.2% del total nacional. Y si observamos, son las 10 entidades con mayor dinamismo. Crecieron durante este lapso, en términos anuales, 14.4%, mayor a la tasa nacional, que fue de 9.5%. Y destaca sin duda el dinamismo que observaron Chiapas, que tuvieron un crecimiento en sus remesas de 46.7%, el Estado de México 25.4% el crecimiento durante este periodo, y Puebla de 17.5%. Hay otro grupo de 10 entidades federativas donde la recepción de remesas es más moderado, su crecimiento es menor. Del total de los 47,000 millones de dólares recibidos en el país durante este lapso, estas 10 entidades, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Durango, Querétaro, Morelos y Sinaloa, concentran el 24% del total nacional. Son menos dinámicas, de hecho, tienen un crecimiento de 4.2 en promedio, estas 10 entidades, menor a la tasa nacional de 9.5%. Y tenemos finalmente 12 entidades federativas que tienen una débil recepción o baja recepción de remesas familiares. Concentran del total nacional el 11.8% y son pues dinámicas en relación al grupo anterior, pero menor a la tasa nacional. Crecieron en promedio estas 12 entidades 5.9% en su crecimiento a tasa anual, y menor a la nacional, que fue de 9.5%. Pero, ¿qué es lo que queremos destacar? Que evidentemente hay contrastes en los beneficios económicos de las remesas familiares. Mientras que para Guanajuato y Jalisco, en el caso de Guanajuato, las remesas aportan o representan el 5.7% de su Producto Interno Bruto. En el caso de Jalisco, 3.6% de su Producto Interno Bruto. Este nivel, digamos, no podríamos de señalarlo, bueno, que es inútil o que son recursos marginales. No, son recursos importantes para esas entidades federativas, pero que tienen otras fuentes de recursos más importantes por su propia actividad económica, sobre todo el desempeño de sus actividades industriales. Guanajuato exportó el año pasado, el 2022, cerca de 34,000 millones de dólares, y Jalisco
cerca de 30,000 millones de dólares. Cuando vemos los montos de remesas familiares, Guanajuato 4,000 millones y bueno, Jalisco por el mismo orden, 4,000 millones de dólares. De manera que diríamos, para Guanajuato y Jalisco, pues son una especie de recursos marginales que apoyan a sus economías locales. En tanto que para 4 entidades federativas, que son las mayores entidades federativas también que reciben recursos por remesas, por ejemplo, para Chiapas representa el 13.9% de su Producto Interno Bruto. Para Guerrero, el 11.8% de su Producto Interno Bruto. Para Michoacán, el 9.7% de su Producto Interno Bruto. Y para Oaxaca, el 9.6% del valor de su Producto Interno Bruto. Ojo, estamos hablando nada más del periodo enero-septiembre, es decir, de 9 meses. Evidentemente falta un trimestre que cambiará digamos, la importancia, la participación de las remesas familiares en el valor del Producto Interno Bruto, pero ya nos podemos imaginar los contrastes que hay entre entidades federativas que este recurso es fundamental para sus economías locales y en tanto que en otras entidades federativas, como en el caso de Guanajuato y Jalisco, pues se convierten en recursos complementarios de otro tipo de actividades que tienen un efecto mucho más significativo en el aparato productivo de estos estados. ¿Qué podemos concluir en este aspecto? Primero, que Michoacán ha venido perdiendo posiciones en la recepción de remesas familiares. Durante la pandemia de COVID-19, específicamente en el segundo trimestre del 2020, pierde el primer lugar nacional y se lo cede al estado de Jalisco. En el valor acumulado entre enero y septiembre de este año, 2023, las remesas sufren evidentemente algunas modificaciones, que es lo que advertíamos inicialmente, en los estados receptores. El estado de Guanajuato pasa de la tercera posición a la primera posición nacional. Jalisco baja de la primera posición y va al segundo lugar nacional. Y Michoacán cambia del segundo lugar al tercer lugar nacional. Es decir, Michoacán ha perdido desde la primera posición en el segundo trimestre del 2020, baja a la segunda y ahora en este balance enero-julio del presente año pasa a la tercera posición nacional. Es decir, está recibiendo menos flujos de recursos por remesas familiares que no dejan de ser importantes. Ya lo destacamos, los beneficios económicos para entidades federativas como las que mencionamos, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. La expectativa de aumento de las remesas familiares en el país es positiva. Estimamos que las remesas en este año cerrarán sobre los 64,000 millones de dólares, un incremento del 9.4% en relación al año pasado. Siguen siendo, repito, aunque han perdido dinamismo, una fuente muy importante para entidades federativas con precariedad económica. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.